Tres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una conversación muy interesante sobre ficción y cambio climático. Bueno, mi nombre es Hernán y hoy voy a acompañar esta interesante conversación entre Mercedes y Rodrigo. Entonces, para comenzar, Mercedes, por favor, si puedes presentarte. Hola, mucho gusto y pues muchas gracias por la invitación. Em, bueno, yo soy de México y estudié letras latinoamericanas, pero siempre estuve interesada en otros temas, en temas ambientales o incluso en temas científicos. Y durante mi formación universitaria tuve la oportunidad de ser miembro de redes de comunicación de la ciencia, entonces realicé varios proyectos multidisciplinarios en donde trataba de mezclar como el arte y la ciencia o la educación ambiental mediante el arte. Y bueno, también fui miembro de una brigada de ecología durante 5 años. Entonces, pues también ahí aprendí mucho sobre sustentabilidad, igual consumo responsable, ¿qué más? Separación de residuos y como pues muchas cositas más, ¿no? Entonces, aunque estudié letras, pues es algo que bueno, todos estos temas ambientales son algo que he ido como uniendo, ¿no? Con información. Qué genial y bueno, gracias también por tu tiempo. Me siento muy identificado con lo que dices. Yo también estudié ciencia política, pero mi Ujú, vena ambiental está muy fuerte ahí. Entonces, ujú. pero otra persona que está muy involucrada en los temas de ficción, de vincular al ambiente con temas de literatura es Rodrigo. Preséntate, por favor, Rodrigo. Gracias. Bueno, quiero agradecerte, Carla, por estar aquí, por aceptar esta invitación y también por ser integrante del jurado para el primer taller. En ese aspecto va a salir todo muy bonito y gracias de nuevo. Bueno, yo estudié literatura, soy egresado en literatura y escribo reseñas de ecoficción, ficción climática para la plataforma Clima Miradas y además soy el gerente de Búho Eléctrico, que es una editorial enfocada en la producción de textos con temática ambiental y climática, una editorial independiente que, digamos, trata de dar el espacio a diferentes personas que tengan algo que decir sobre el tema, que quisieran publicar algún texto sobre esos asuntos vinculados a cambio climático, a biodiversidad, a protección de especies, etcétera, y le puedan hacer aquí. Entonces, hoy queríamos compartir contigo, Carla, una conversación sobre cuál es el rol de la literatura para tocar este tema, digamos que es urgente hablarlo y también actuar por esto que es el cambio climático, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, como dices, muy bien, vamos a comenzar esta conversación que fluya y que nada influya. Y vamos a comenzar con los referentes culturales de cambio climático. Todos tenemos algún referente cultural, ya sea respecto a lo que vivimos actualmente, referencias de películas, de teatro, que nos llevan a pensar sobre qué entendemos respecto al cambio climático. En tu caso, Mercedes, cuéntanos por favor un poquito, qué es lo primero que te viene a la mente. Bueno, justo ahora estoy leyendo un libro de John Steinbeck, Las uvas de la ira. No sé si estén identificadas con esta novela. Sí, em, pero sí, creo que a veces cuando pensamos en cambio climático siempre lo vemos como a futuro, ¿no? Algo que en algún momento va a suceder. No sabemos cuándo o tenemos como fechas como aproximadas, 2030, 2050, pero a veces incluso en el pasado o en el presente ya tenemos como estos referentes. Y esta novela precisamente se sitúa después de la crisis económica de Estados Unidos, o sea, como después de 1929, y precisamente el evento que desencadena como todos los sucesos de la novela es un fenómeno llamado Dust Law o algo así, perdonen mi pronunciación en inglés, em, que justamente fue ocasionada por acciones humanas, ¿no? En esa zona cambiaron como el uso de suelo y pues crearon como un evento climático así desastroso. Entonces, estos cambios climáticos o sí, como problemas ambientales, pues ya han sucedido, ¿no? Antes. Y esto es una muestra en el pasado de lo que también va a pasar o ya está pasando. sí.
muy importante lo que tú dices, ¿no? Tenemos una referencia respecto al futuro, pero no tomamos mucho en cuenta, quizás nuestros imaginarios no están muy relacionados a que el cambio climático está ahora, está presente, y, y necesitamos tener conciencia sobre eso. En el caso tuyo, Rodrigo, cuéntanos, por favor, ¿cuál es tu referente cultural sobre el cambio climático? Recuerdo cuando estaba en el cole, una amiga me prestó un libro del autor Al Gore, eh, que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, este libro tiene como título Una verdad incómoda, que después fue un documental. Después fue un documental que habla, digamos, sobre las primeras, digamos, consecuencias de las acciones humanas en el planeta y ya acercándose a este tema del cambio climático, pero ya como algo que va a ir empeorando, ¿no? Que ya está dentro del imaginario colectivo, que debemos tomar acción sobre eso en la sociedad, en la política, desde todos los ámbitos posibles. Creo que ese fue el primer libro que me acercó al tema, muy aparte de las clases que recibía pues en ciencia y tecnología que hablaban brevemente sobre los temas ambientales, pero digamos no con esta profundidad y con este análisis que tiene Al Gore en este libro y posteriormente en el documental. Y por supuesto esta película El día después de mañana, que siempre ocurre y justo hay, no sé si es un meme o una frase random que encontré en internet que dice que todas estas películas sobre desastre ocurren porque no le hacen caso a los científicos o le dieron la espalda a la ciencia, ¿no? Que la ciencia tiene la data, tiene, digamos, el conocimiento, proporciona la información, pero a veces queda relegada, a veces está a un costado y después ocurren las cosas que, digamos, esperemos que en realidad, como muestran estas historias, no ocurran, ¿no? Gracias, gracias, Rodrigo. Y justo vamos a atar ahora esta reflexión que tú nos dices sobre lo desorientador que puede ser el tema del cambio climático para cualquier persona en un contexto en el que vivimos, ¿no? Tenemos una creciente desinformación a través de las redes sociales, algunas corrientes negacionistas, presiones también de quienes ya están haciendo algunas cosas de que tenemos que hacer cambios individuales, sumarnos a la acción colectiva. Al final tenemos ciudadanos más asustados sobre el presente y el futuro, ¿no? Tenemos preocupaciones adicionales de la pandemia, de las crisis sociales, económicas, emocionales, y ahora tenemos que preocuparnos del cambio climático, ¿no? Parece ser una situación muy, muy complicada, pero ahí entramos al rol de la literatura. Las artes, en general, y en sus diversas expresiones, nos llevan más bien a una comprensión más humana, más holística, interseccional, intergeneracional, interdisciplinaria. Todos los inter están muy vinculados a las expresiones artísticas. Entonces, podemos hablar un poquito de la ficción, hablemos un poquito de lo fantástico, ¿qué les parece? Hablemos de ficción climática. ¿Qué estamos hablando cuando nos referimos a ficción climática? Quizás, Mercedes, ¿tú qué nos puedes decir? Bueno, creo que los dos dijeron cosas muy interesantes y voy a tratar como de unirlas un poco. Rodrigo, mencionaste que un problema es que no le hacen caso a los científicos, ¿no? Como que se deja la ciencia de lado. Y bueno, ahora que mencionas esto, ¿no? De la ficción o la importancia de la ficción, ¿verdad? Creo que un problema al que nos hemos enfrentado es el uso del lenguaje, ¿no? Y nosotros que estudiamos letras, pues somos conscientes de eso, ¿no? De la importancia de las palabras y cómo se emplean. Y creo que a veces las personas no confían en la ciencia porque a veces es difícil de entender, ¿no? Porque la ciencia tiene su propio lenguaje, tiene sus propios códigos y un humano mortal que no se mueve en esos ámbitos, pues de pronto dice, bueno, ¿de qué me están hablando, no? ¿Qué es esto? O sea, no, y como que no, precisamente, ¿no? No es un acercamiento humano, no es un acercamiento sensible a la ciencia. Y por eso, bueno, yo
que fui voluntaria en estos grupos de comunicación de la ciencia, entendí, ¿no? La necesidad de comunicar de una manera amena, de una manera humana, de una manera cercana. Pero creo que ahora también desde las artes nosotros también tenemos esa labor o esa oportunidad de, mediante nuestro propio campo, nuestra propia disciplina, acercarnos, ¿no? A esos conocimientos. Entonces creo que la ficción es un buen modo. Y bueno, aquí me gustaría como hablar un poco de Aristóteles, ¿no? Hay una cita que a mí me encanta, que él dice, ¿no? Que a veces hay cosas que en sí mismas nos pueden resultar repulsivas, ¿no? Pero mediante la representación podemos entenderlas y podemos llegar pues a este momento como catártico. Y él pone el ejemplo, ¿no? A un niño, si tú a un niño le quieres enseñar algo acerca de un león, no lo vas a llevar con el león, ¿no? Y no lo vas a poner ahí a exponerlo. Y el niño podría asustarse o el león podría actuar como, no sé, ¿no? Pero si le das una figurita de un león y le puedes explicar, ah, pues mira, el león tiene 4 patitas, tiene estos pelitos, pues el niño lo comprende. Y entonces creo que a través de la literatura finalmente es una forma de representación, pues nosotros podemos entender, ¿no? Y podemos tener este acercamiento más humano que mencionas, Hernán. Entonces, pues para mí es eso, ¿no? Es una forma más sensible de comunicar algo. En este caso, pues sí, como todos estos problemas ambientales y este cambio climático. Sí. Me parece que tu explicación ha sido súper sencilla y muy práctica, como la literatura expresa. Llevemos el tema también a Rodrigo. ¿Qué nos dices tú? Quiero complementar, porque en realidad creo que Mercedes resumió todo el taller de escritura ambiental, porque en sí es eso, es llegar a este momento catártico, pero creo que una historia sobre cambio climático, una historia, una ficción sobre algún tema ambiental, es traducir la ciencia, es traducir el dato y llevarlo más profundo, más interno, interiorizarlo y saber que, ok, el evento está, la situación ocurre, pero ¿qué les va a pasar a las personas? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Contémoslo a través de una historia, desarrollémoslo a través de un conflicto que puede tener una resolución o no puede tenerlo, ¿no? Es llevar toda esta ciencia y que incluso también es política per se, a un ámbito más personal. Hay que interiorizarlo y así llegamos a esta sensibilización que muchas veces he encontrado esta frase sensibilización ambiental, que digamos creo que es el primer paso para una cadena de acciones por la justicia climática, por la protección del medio ambiente y todo lo que se le relaciona, ¿no? Es tratarlo de contar a través de de una historia, pero que eso entre en nuestro subconsciente y que nos lleve a pensar, nos lleve a reflexionar y, ¿por qué no nos lleve también a criticar nuestras propias acciones? Sí, perfecto. Yo les quería comentar una cita pequeña de hace un tiempo salió un artículo en la revista The Conversation que decía, que tenía como título, ¿puede la ficción climática realmente hacer la diferencia? ¿Qué piensan los científicos sobre esto? Y este artículo dice, de manera muy sencilla, que el sci-fi o la ficción climática puede actuar como prosa para la ciencia, ¿no? Porque en la ciencia climática, por más que queramos decorarla, no hay mucha prosa, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes de este tema, de cómo contribuimos a que la ciencia sea más amable, más amigable a través de la literatura? ¿Qué dices, Mercedes? Pues creo que yo vuelvo un poco, ¿no? A la importancia del lenguaje y de las palabras. Y precisamente también algo que he notado mucho en estos discursos o como en estas narrativas de querer comunicar eh, estos problemas, es que se menciona, ¿no? Salvemos a la tierra o salvemos a la naturaleza, ¿no? Como si fuera algo aparte, como es un ente muy aparte de lo humano, ¿no? Es la naturaleza y aparte somos nosotros.
Y creo que precisamente ahí también radica el problema, ¿no? Como que vemos, ay, tenemos que salvar a los pingüinos, ay, tenemos que salvar a los arbolitos, ¿no? Y es como de, a ver, ¿y tú dónde vives, no? O sea, si vamos a proteger esto, pues también es porque de cierta forma tenemos que salvarnos el pellejo, ¿no? A nosotros. Y pues como menciona Rodrigo, ¿no? O sea, a través de estas narrativas, tratar de entender también qué pasa con nosotros, pues es muy importante, ¿no? Tengo un maestro que en una clase mencionaba mucho esto, ¿no? Que a partir del siglo XX como que murieron las epopeyas, ya no están como las grandes tragedias o los grandes héroes que se sacrifican, ¿no? Ahora son las pequeñas tragedias las que están presentes en nuestra literatura. Y creo que también por eso es pertinente, ¿no? Como este nuevo género que podría ser la ficción climática, porque también en nuestra mente, en nuestros imaginarios, estamos pensando como otra vez, ¿no? En las grandes tragedias, en que se van a derretir los polos y cosas que a veces las vemos como muy lejanas, ¿no? Y creo que a través de estas nuevas narrativas podemos ver esas pequeñas tragedias que pueden suceder o están sucediendo, ¿no? A lo mejor mi pequeña tragedia puede ser que el río que pasaba al lado de mi casa ya está lleno de plomo, ya está contaminado. Puede ser que aquel árbol en el que yo jugaba de niña de pronto pues ya no existe más, ¿no? O que de pronto, no sé, va a llegar una minera y va a destruir el paisaje que yo conocía. Y por otra parte, incluso también dejar de ver todo como desde una perspectiva catastrófica e incluso ver como lo bello, ¿no? Y cómo aquello bello puede cambiar, ¿no? Como aquel río cristalino, de pronto, pues ya puede ser un río contaminado, ¿no? Pero tratar de ver sí, a través de la literatura, de la poesía, tratar de ver otra vez, ¿no? Como aquello ínfimo de la naturaleza. Perfecto, creo que has dicho nuevamente y has ayudado mucho a profundizar esos temas que nosotros estamos tratando en el taller de introducción a la escritura sobre temas ambientales y que justamente en esta segunda edición vamos a tratar sobre cambio climático y lo que esperamos es eso, más allá de la mirada apocalíptica que podría a veces ser predominante, también al fondo es el mensaje de esperanza que se busca transmitir, ¿no? De algún modo, nunca va a ser demasiado tarde para hacer algo, por más que a veces la ciencia misma se obliga a decir, oye, estamos tarde, sino es que la construcción de toda de esa historia que queremos generar también como sociedad tenga algo más de esperanza respecto a lo que vivimos, ¿no? Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo crisis tras crisis y algo de esperanza necesitamos. Y Rodrigo, yendo al tema justamente de cómo vemos el futuro desde la ficción y el cambio climático, tú qué nos dices? Hay un tema con las narrativas apocalípticas que a mí me parece interesante abordar, y es que yo creo que si bien tú puedes utilizar una narrativa apocalíptica para tratar de persuadir a una persona, al lector, de la urgencia del problema, creo que no es tanto solamente presentar todo este tema de las narrativas apocalípticas y decirle que va a haber un gran desastre y que te vas a morir y que tienes que hacer algo ya para resaltar la urgencia. Yo creo que es saber cómo presentarla, cómo llevarla a cabo, cómo escribirla. Y eso es todo una técnica que ya va dentro de la misma estructura de la narración. Además, creo que la ciencia ficción, y en mi caso que me gusta bastante, sigo mucho el género de la ciencia ficción, que es un género muy metafórico, es un género que te presenta no solo, no es que te hable del futuro, no es que te diga que hay una gran revolución tecnológica y científica del futuro bueno, va a haber viajes interplanetarios, ¿no? Encuentros con otros seres, pero también ya está explayándose bastantes estas visiones pesimistas del futuro, pero también optimistas.
visiones en las que ya no es tanto la catástrofe que va a ocurrir, el desastre que viene por la mala acción de la humanidad, sino lo que va a pasar después, que si bien puede ser, llamémosle un post-apocalipsis, hay veces en que se construyen utopías después en el post-apocalipsis, ¿no? Utopías en las que las personas ya entienden lo que deben de hacer, tratan de vivir una mejor vida, en conexión con la naturaleza, ¿no? Y entre ellos mismos también, ¿no? Se me viene a la mente este autor Kim Stanley Robinson que escribió la novela Nueva York 2140, que creo que, como mencioné en un artículo que escribí para Climamiradas, que es la utopía de la adaptación. Nosotros hablamos de mitigación, nosotros hablamos de adaptación para tratar de evitar algo, pero viene la crisis, ocurre el problema, ya, ¿y después qué va a pasar? Entonces creo que este autor imagina estas posibilidades, que es lo que prácticamente hace la ciencia ficción, la ficción especulativa, ¿no? Imaginar no solo narrativas de desastres, sino también propuestas utópicas para el tema. Y a mí me llama mucho la atención, incluso dentro de la ciencia ficción podemos encontrar el subgénero del solar punk, que presenta estos futuros optimistas en el que la humanidad vive por medio de con el uso de energía solar. Entonces, toda esta narrativa que se puede construir más allá del desastre es muy interesante explorar, ¿no? Pero también creo que el desastre, si sabes cómo llevarlo, si sabes cómo transmitirlo, puede llegar a persuadir, a generar un cambio de mentalidad en el lector, pero no tanto por el miedo, sino por una especie de, digamos, ¿cómo lo digo? Es persuadirte para estar alerta y saber que lo que tienes que hacer es ahora, no tanto por el desastre, sino por el hecho que el desastre ya está ocurriendo, ¿no? Y es ya, Y tenemos que sobrevivir como especie. Al final, todo vuelve a nosotros, ¿no? Y todo vuelve a nosotros, nosotros. y a nuestra relación con el entorno. Y justamente la ficción hacia donde vemos que está yéndose es a una reimaginación del antropoceno, ¿no? Esta, esta idea de que, bueno, hemos entrado en una nueva era geológica donde el humano termina siendo factor importante sobre lo que sucede en todo, y al final somos parte del ecosistema, somos parte, esta mirada de, de integradora es muy importante, ¿no? Y el arte literario de algún modo está llevándonos a un nuevo imaginario colectivo, ¿no? Rompiendo un poco con los esquemas que hemos venido heredando, ¿no? Y hay un tema que quisiera tocar con ustedes para terminar, que es mucha de esta narrativa viene del norte global, ¿no? Que nosotros llamamos, Y viene, del norte en otro idioma. y norte en otro idioma, exactamente, Ujú. mucho viene del inglés, este, que con historias que podrían sonar hasta lejanas de nuestra realidad, ¿no? Hablar de osos polares, hablar de jirafas, al menos en el Perú, eso se ve en el zoológico. No debería tampoco existir un zoológico en el Perú, pero se ve como foráneo. ¿Cómo llevamos esta narrativa vinculada al cambio climático, a reimaginar el antropoceno desde nuestras realidades? Desde estas microtragedias, de estas cosas que ustedes han estado diciendo, y vincularlas con nuestros contextos socioculturales, ¿no? Las tradiciones, los saberes ancestrales. Tenemos también la tradición oral que México y Perú tienen una carga muy interesante. ¿Cómo usamos eso para crear nuevas historias? O repensarlas algunas, ¿no? O reescribirlas. Cuéntame, Mercedes, ¿qué piensas tú? Bueno, creo que lo que acabas de decir es muy interesante. Yo también ya lo había pensado, ¿no? Todas las escuelas de ecocrítica están en Estados Unidos, Inglaterra o Canadá. O sea, no tenemos como una escuela de ecocrítica aquí en Latinoamérica, ¿no? Últimamente lo que he estado leyendo como de teoría ecocrítica, bueno, España también como que inicia un poco, ¿no? Pero igual va iniciando.
pero pues sí, efectivamente aquí no tenemos. Y algo que he leído de la teoría es que aunque se va generando como esta nueva corriente de textos ecocríticos, también hay textos que ya existen y que se pueden leer o analizar desde esta nueva mirada ecocrítica. Entonces, por ejemplo, algo que yo noté es que uno de mis autores favoritos, que de hecho es peruano, José María Arguedas, me gusta precisamente no tanto, bueno, sí por todo el tema que lo conoce, ¿no? El indigenismo y todo eso, pero primordialmente a mí me gustó por esta mirada como muy sensible hacia su entorno, ¿no? Y hacia la naturaleza. Y a mí me encantaba, ¿no? Sus descripciones de las montañas, de los ríos. Incluso recuerdo mucho una imagen, ¿no? De cómo describía el color verde o los distintos tonos de verde de las hojas de los árboles. Y a mí eso fue algo que me fascinó, ¿no? Desde la primera vez que leí a Arguedas. Y me di cuenta que a partir de textos que ya tenemos, también podemos darles esa mirada ecocrítica, ¿no? Y como dice Rodrigo, también persuadir, ¿no? O sea, creo que también a veces los ambientalistas pecamos un poco como de querer evangelizar, ¿no? Así Mm, como de, ya no uses ese vaso de plástico, ¿no? O deja de comprar esto. Y pues no, o sea, tampoco va por ahí porque al final vamos a terminar hartando a la gente en lugar Ujú. de precisamente persuadirla, ¿no? Y creo que también algo, ¿no? Que me gustaría resaltar un poco es que también al hacer esto tenemos una responsabilidad al comunicar, ¿no? Y si solo somos catastróficos y si solo estamos diciéndoles, miren, nos vamos a morir todos y todo se va a ir mal, pues la gente también llega un momento donde se bloquea y dice, ya, o sea, ya no quiero saber nada de esto, ¿no? Me vale si sigo consumiendo plástico, me vale si como carne, porque llega un momento donde ya es tanto, ¿no? Entonces necesitamos repensar, ¿no? Estas formas de comunicar. Y sí, yo creo que necesitamos una escuela ecocrítica latinoamericana, ¿no? O sea, probablemente ese sea nuestro campo de oportunidad. Qué bacán lo que dices. Rodrigo, te Creo lanzo la que sí pelota. es, creo que sí es necesario una escuela ecocrítica, una serie de diferentes estudios de ecocrítica en Latinoamérica, porque, a ver, por ejemplo, en Católica, en la Universidad Católica del Perú, creo que están lanzando un curso sobre literatura latinoamericana contemporánea y van a ver de qué forma diversos textos están representando los tiempos contemporáneos, las diferentes urgencias, los diferentes problemas, y ahí le añaden pues el tema ecológico como si fuese un circunstancial, ¿no? Un entre comas, es como que ya también vamos a incluir el tema ecológico, pero no es que solo sea un enfocado en el asunto ecológico per se, en el asunto del cambio climático y todo lo que se le relaciona. Creo que es necesario incidir en este tema de la crítica, de una nueva escuela de ecocriticismo acá, pero también saber que esto es un asunto de construir un nuevo discurso. Y es un nuevo discurso que, si bien se va a pegar a la ciencia, va a ir más allá, ¿no? Entonces, reimaginar el antropoceno es este nuevo discurso con un nuevo lenguaje, con un lenguaje que llegue a calar en el lector, porque al final es todo un contrato entre autor y lector, ¿no? Y en realidad autor y espectador, en todo caso, si vemos una película. No es que hagamos una historia y le pongamos el componente ambiental, es ya repensarlo desde antes, ¿no? Es incluir diferentes metáforas, es tratar de llevar la conversación a un plano para que sepas, creo que es importante redondear esto, ¿qué te va a pasar a ti? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Eh, ¿Cómo se siente, por ejemplo, que seas un migrante climático o una persona que esté siendo afectada por tu género, por tu raza, por tu orientación sexual, que también todo está relacionado al tema climático, ¿no? E incluso poner a la misma naturaleza ya no como el mero decorado, ya no como el mero paisaje, sino como el personaje, que es necesario ponerlo como el personaje y construir narrativas en la que la misma naturaleza, en la que la misma tierra, en la que, digamos, el mismo entorno natural hable, ¿no? Y se exprese. ¿Cómo ponemos esto? Es imaginando. Siempre es la cuestión de imaginar.
y no imaginamos porque sí, nosotros imaginamos porque tenemos un referente muy real y lo vamos construyendo en nuestras cabezas y lo representamos en la narrativa, en la literatura, ¿no? Yo creo que el arte sí tiene este gran poder para imaginar, reimaginar, criticar, analizar, pero también proponer nuevos discursos. Digamos que, y eso es algo que mencioné en el taller al principio, tú puedes escribir una historia en una ecoficción que tiene un inicio, un conflicto y un final, pero creo que sería interesante que esta historia, tú como autor, incluyas una especie de solución. Sería interesante que lo coloques así, como que, a ver, ¿qué pasa si hacemos esto? Se me viene a la mente este tema de un manantial en el desierto, este libro sobre el desierto de Sechura y la búsqueda de 3 zorros costeños por agua, ¿no? Ahí al final ocurre todo un conflicto, ¿no? Que lleva al protagonista del libro, que es un niño con un problema, pues, que lo hace una persona especial y que lleva a acentuar, bueno, no creo que acentuar no es la palabra, lleva a poder a establecer su participación como ciudadano y poder, digamos, concretar este tema que llamamos ciudadanía ambiental. ¿Qué haces tú? ¿No? ¿Qué propones tú? Y el libro lo hace, y es un libro para niños, ¿no? Imagínate si tú escribes no solamente de problemas, pero también puedes escribir sobre soluciones, ¿no? Persuades diciendo de que esta es la realidad, esto es lo que está pasando, esto puede ocurrir, podemos presentar metáforas, pero también creo que es interesante presentar soluciones, ¿no? Y esto es interesante para la literatura, para el arte. Bueno, muchas gracias a Mercedes, a Rodrigo, por esta fantástica conversación. Ha sido muy enriquecedora. Hemos visto perspectivas que se unen, que también tienen algunas diferencias, pero que construyen sobre todo esta visión sobre qué esperamos desde las artes, desde la literatura, para responder a los desafíos de lo contemporáneo. Y definitivamente el cambio climático es uno de los grandes desafíos que tenemos que seguir hablando. Entonces, yo les invito a todas las personas que nos están escuchando, a imaginar un futuro desde la literatura en el que la energía verde, la energía renovable sea accesible para todos, en que los políticos tomen decisiones rápidamente sobre lo que está sucediendo, que te Ay, en descubran, Latinoamérica, sí, no. sí, y sobre todo que las nuevas tecnologías nos ayuden a resolver los problemas. Entonces, todo eso en Latinoamérica, como bien lo dices, es un gran desafío. Entonces, pensemos juntos, creemos y llevemos este mensaje. Y Que, contarlo, sobre todo contarlo, cuéntalo, cuéntame una historia, porque esa es la manera en la que te vas a sentir, digamos, identificado, identificada. Cuéntame la historia, ¿no? Hay tantas historias que se puede contar de defensores ambientales, de los mismos protagonistas de todo de toda esta crisis, humano o no humano, que se puede contar, ¿no? así es. Entonces, los mensajes están dichos y esperamos que se unan a nosotros en esta segunda edición de nuestro taller Introducción a la Escritura sobre temas ambientales de la editorial Búho Eléctrico. Seguramente se van a llevar muchas sorpresas, mucha de esta discusión. Sigamos conversando y bueno, esperamos, especialmente Mercedes, espero que te unas nuevamente a otra conversación con nosotros y bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias, nos estamos viendo. Y sí, quisiera contar, sigan a la página de Mercedes, que es Pasitos Verdes, Así es. en Instagram, Pasitos Verdes, así es, ¿no? Mercedes. Ajá, espacitos guión bajo verdes. Y Ujú. bueno, ahí también hablo de temas ambientales. Procuro hacerlo también de una forma lúdica, ¿no? O sea, otra vez aludiendo a cómo presentamos el discurso. Entonces, pues a veces hablo de temas y pues incluyo memes o trato de explicarlo como lo más claro posible, ¿no? Por Entonces, sí, supuesto. ahí me consigo. Claro que Genial, sí. por supuesto. Gracias. Y, Gracias a ustedes. no, y gracias. Y bueno, sigan a Pasitos Verdes, sigan a Búho Eléctrico y nos vemos en otra oportunidad. Nos vemos en otra oportunidad y gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Hasta luego. Listo. Muy bien.